Bienvenidos a la clase en vivo de la unidad curricular Geopolítica y el Derecho Procesal. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la relación geopolítica. Esta es sin duda la frontera más sofisticada y menos explorada del análisis estratégico. La intersección entre la alta geopolítica y la arquitectura técnica del derecho procesal civil. A primera vista, el proceso civil parece un conjunto de reglas domésticas, rituales y formalidades enderezadas a resolver disputas entre particulares. Un contrato incumplido, una quiebra, una propiedad reivindicada. Sin embargo, bajo un análisis dialéctico, el proceso civil es el aparato circulatorio del capitalismo y la soberanía del Estado. Es el mecanismo a través del cual el poder político estabiliza el territorio, garantiza la seguridad jurídica indispensable para la acumulación de capital y defiende sus recursos frente a la globalización. Análisis dialéctico. Para expandir profundamente el análisis dialéctico de la geopolítica en el derecho procesal civil, debemos despojar al proceso de su máscara puramente técnica y formalista. La doctrina procesal tradicional suele enseñar el código como un conjunto neutro de silogismos y plazos preclusivos. Sin embargo, aplicando una dialéctica materialista, el proceso civil se revela como la superestructura jurídica que organiza, defiende y legitima las relaciones materiales de producción y poder sobre un espacio geográfico determinado. Para entender esta relación debemos aplicar una dialéctica materialista. El proceso civil no nace en un vacío normativo, es determinado por la geografía económica y la correlación de fuerzas políticas. La jurisdicción como proyección del espacio soberano. La jurisdicción no es un concepto etéreo, es la territorialización del poder estatal a través de la coacción jurídica. Si la geopolítica clásica de Ratzel concebía al Estado como un organismo que elimina y defiende su Lebensraum, espacio vital, frente a otros organismos, la jurisdicción es el sistema inmunitario de ese organismo. El monopolio de la fuerza y el imperio. Dictar el derecho carece de sentido sin la capacidad de ejecutar lo dictado. El Estado moderno nace al trazar una línea fronteriza y declarar que el uso legítimo de la fuerza física y jurídica dentro de ese perímetro le pertenece con exclusividad. La jurisdicción es la advertencia de que ninguna potencia extranjera o entidad transnacional pueden alterar las relaciones de propiedad internas sin pasar por el tamiz de sus tribunales. La base material de la competencia. El principio procesal de que el juez competente es el del lugar donde está ubicada la cosa. Es una regla de trinchera geopolítica. Si un Estado permitiera que un tribunal de París o Nueva York decidiera de forma directa sobre la propiedad de un fondo agrícola, una mina de hierro o un yacimiento petrolífero ubicado en su suelo, estaría cediendo el control físico de su territorio. Al blindar la competencia territorial sobre los bienes inmuebles, el derecho procesal civil actúa como una aduana jurídica indispensable para preservar la integridad material del Estado. La dialéctica de la eficacia extraterritorial frente al bloqueo soberano. Este es el núcleo de la disputa contemporánea. El espacio procesal civil es el escenario de una tensión no resuelta entre las fuerzas de la globalización corporativa y los intentos de preservación de la autonomía nacional. La tesis. El espacio procesal liso del capital transnacional. Desde la perspectiva de los sistemas mundo de Wallenstein, el centro financiero global requiere que el derecho se comporte de manera fluida, eliminando
las fricciones que causan las soberanías locales. La desterritorialización del litigio. Las corporaciones multinacionales imponen en sus contratos cláusulas de elección de foro y sumisión expresa a los tribunales del centro. Ejemplo, las Cortes del Distrito Sur de Nueva York o las Cortes Comerciales de Londres. El objetivo es extraer la disputa de la geografía física donde se explota el recurso o el trabajo. El exequatur como caballo de Troya. Para el centro, el exequatur, el procedimiento civil para homologar y ejecutar una sentencia extranjera, debe ser un mero trámite administrativo automático. Buscan que una decisión dictada en su jurisdicción doméstica se despliegue con fuerza coercitiva inmediata sobre el territorio de la periferia, logrando que los jueces locales se conviertan en meros alguaciles al servicio de los fallos del centro. Antítesis. Frente a la embestida del derecho corporativo global, el Estado periférico reacciona utilizando las propias herramientas del derecho procesal civil para atrincherarse y defender su estabilidad interna. El orden público internacional como válvula de escape. El orden público es la categoría procesal más maleable y potente de la soberanía. Permite al juez declarar: esta sentencia extranjera cumple con todas las formalidades técnicas, pero su contenido lesiona los principios económicos, sociales o políticos fundamentales de mi Estado y por lo tanto me niego a ejecutarla. Es un bloqueo soberano directo contra la penetración jurídica externa. La inmunidad de jurisdicción y de ejecución es el principio procesal que impide que un Estado soberano sea juzgado o ejecutado civilmente por los tribunales de otro Estado, sin su consentimiento. Aunque el centro ha intentado flexibilizar esta inmunidad, distinguiendo entre actos de imperio y actos de gestión comercial, la periferia se aferra a ella para evitar el secuestro y embargo de sus activos estratégicos en el extranjero. La síntesis. El derecho procesal civil internacional contemporáneo no es un sistema estático, sino una síntesis dialéctica inestable. No existe un aislamiento absoluto, bloqueo total, ni una apertura irrestricta, espacio liso. El campo de negociación permanente. Las conversaciones internacionales, los tratados de cooperación judicial y los reglamentos multilaterales de arbitraje comercial son los tratados de paz de esta guerra jurídica silenciosa. En esos textos se calibra milímetro a milímetro qué tanta soberanía está dispuesta a ceder la periferia a cambio de inversiones y qué tanto nivel de control debe mantener para evitar su disolución económica. El proceso civil se consolida así como el regulador estratégico de la porosidad de la frontera jurídica de las naciones ante el poder fáctico de la comunidad internacional. La matriz de relación, casos de estudios y análisis multidimensional. Para observar cómo el derecho procesal civil opera como el músculo ejecutor de la geopolítica, analizaremos cómo se articulan las variables propuestas mediante los casos críticos de la realidad internacional contemporánea. Caso 1. Geopolítica de los recursos naturales y el poder judicial. El litio y los hidrocarburos. La dinámica de poder. Supongamos que un Estado soberano en el Triángulo de Litio o con grandes reservas de petróleo decide rescindir un contrato de concesión a una corporación extranjera por razones de desarrollo regional endógeno. El campo de batalla por cesar. La corporación no enviará un ejército, geopolítica clásica. Activará una demanda civil mercantil. El conflicto geopolítico por la propiedad del recurso natural se reduce a un debate procesal sobre las cláusulas de arbitraje internacional o Cámara de Comercio de París. La acción del derecho procesal. El Estado utilizará defensas procesales como la competencia de la competencia.
para afirmar que sus tribunales civiles locales tienen exclusividad para conocer el caso, protegiendo el recurso mediante la paralización procesal, medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar sobre los yacimientos, evitando que la comunidad internacional financiera embargue los activos de la nación. Caso 2. Recursos humanos, poder del mercado y migración. La dinámica del poder. La riqueza contemporánea depende del control de las patentes y del capital humano calificado, geopolítica crítica y tecnológica. Las grandes tecnológicas, Big Tech, concentran el poder del mercado global, el campo de batalla a procesar, las disputas por la propiedad intelectual o el uso de datos masivos de los ciudadanos de una región. La acción del derecho procesal. La Unión Europea, por ejemplo, utiliza su andamiaje procesal civil y administrativo para multar y someter a las corporaciones estadounidenses a través del establecimiento de la competencia judicial internacional de protección. Las leyes procesales permiten que un ciudadano europeo demande a Google o Meta ante el juez de su propio domicilio, rompiendo la regla clásica de que hay que demandar donde la empresa tiene su sede central. El proceso civil se transforma así en una herramienta de protección de los recursos humanos y digitales de la región frente al imperialismo corporativo. Caso 3. Estado, comunidad internacional y desarrollo regional. La dinámica de poder. El Centro Financiero Internacional utiliza la deuda soberana como un mecanismo de anclaje de la periferia, condicionando el desarrollo regional de los estados endeudados. El campo de batalla procesal. El caso de los fondos buitre contra estados latinoamericanos en las Cortes de Nueva York. Los fondos adquieren deuda impagada y demandan civilmente el cobro del 100% de los títulos. La acción del derecho procesal. El juez civil de Nueva York dicta una sentencia y ordena el embargo de activos soberanos en el extranjero, aviones de aerolíneas estatales, barcos cargados de materias primas, reservas de oro. Aquí el derecho procesal civil de una potencia extranjera actúa directamente como un arma geoeconómica que puede asfixiar la economía de un estado y paralizar sus planes de desarrollo regional, demostrando que las reglas del proceso civil internacional son determinantes para el equilibrio de poder en la comunidad internacional. Síntesis estructural. El proceso civil como dispositivo geopolítico. Analizamos la síntesis estructural del proceso civil como dispositivo geopolítico a través de sus cuatro ejes fundamentales. 1. Territorio y recursos. En la dimensión del espacio físico, la variable geopolítica del territorio y sus recursos naturales encuentra su manifestación procesal más contundente en las reglas de competencia territorial exclusiva, guiadas por el principio clásico del Forum Res Citae, el foro del lugar donde se encuentra el bien. La función estratégica del Estado mediante esta articulación consiste en erigir un muro de contención legal que blinde el suelo, el subsuelo y los recursos estratégicos de la nación frente a las pretensiones de ejecución de jueces o tribunales extranjeros. Al declarar que solo sus propios tribunales civiles tienen la facultad de decidir sobre la propiedad inmueble situada dentro de sus fronteras, el Estado impide la desterritorialización de su riqueza material. 2. Poder y soberanía. El escudo contra la hegemonía corporativa. Cuando analizamos la correlación de fuerzas y la soberanía estatal, el derecho procesal civil activa sus dispositivos de defensas más abstractos pero potentes, la inmunidad de jurisdicción y la excepción del orden público internacional. A través de estas instituciones, la función estratégica del Estado es frenar el avance expansivo del derecho corporativo global, impulsado por las empresas transnacionales del centro, sobre el derecho público nacional de la periferia.
La inmunidad evita que el Estado sea sometido a juicios humillantes o embargos en cortes foráneas sin su consentimiento expreso, mientras que la cláusula de orden público actúa como un freno de mano judicial, permitiendo a los magistrados locales rechazar cualquier mandato extranjero que atente contra las directrices políticas o económicas esenciales de la República. 3. Comunidad internacional, a la regulación de la porosidad jurídica. La inserción del Estado en el sistema mundo y su relación con la comunidad internacional se instrumentalizan procesalmente mediante los tratados de cooperación judicial, el régimen del exequatur y los mecanismos de arbitraje transnacional. Aquí la función estratégica de la normativa procesal no es el aislamiento ciego, sino la dosificación del poder. El Estado utiliza estas herramientas para regular minuciosamente el nivel de apertura o de resistencia jurídica de su territorio ante los flujos financieros internacionales. El proceso civil internacional se convierte en una aduana de soberanía. Determina bajo qué condiciones se reconoce el poder de los tribunales externos y en qué medida la nación se somete a las reglas del juego global a cambio de reconocimiento y financiamiento. 4. Desarrollo regional. La estabilización del tablero interno. Finalmente, la aspiración al desarrollo regional y la consolidación de un proyecto económico endógeno dependen de la predictibilidad que ofrecen las medidas cautelares, los procesos de ejecución de garantías como las hipotecas y los regímenes de insolvencia transfronterizo. La función estratégica del Estado en este ámbito es garantizar una estricta estabilidad patrimonial interna. Al diseñar un proceso civil previsible, el Estado ofrece la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones productivas, al mismo tiempo que utiliza las medidas cautelares para proteger el capital humano, blindar el tejido empresarial local y asegurar que las disputas de propiedad no paralicen los proyectos de infraestructura ni los flujos comerciales indispensables para el proceso en la región. El pensamiento geopolítico contemporáneo no puede ignorar el derecho procesal civil. Las potencias y los bloques regionales como la Unión Europea o las propuestas de integración suramericanas requieren, además de infraestructura física y recursos, una estrategia de blindaje procesal. Quien controla el diseño de las reglas del proceso internacional controla la velocidad con la que se extraen o se protegen las riquezas del planeta. El proceso civil es, en última instancia, la continuación de la geopolítica por otros medios. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando a que tengan éxitos en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.